Bienvenido a La historia más grande jamás contada. Un viaje a través de los evangelios para meditar en la persona, la vida, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Únete al pastor Josué Sánchez en esta serie expositiva que sigue la narración del Evangelio de Lucas, deteniéndonos en los relatos más destacados y que también se extiende al resto de evangelios, con el objetivo de ser impactados y transformados por aquel que es el centro de todas las cosas, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra historia es su historia, la historia más grande jamás contada. Como sabéis, hace 2 semanas estuvimos compartiendo el episodio en Lucas 4:1-13 acerca de la tentación de Jesús. Dijimos que íbamos a hacer 2 exposiciones de ese episodio. Lo titulamos Poderoso para socorrer a los que son tentados. No sé si recordáis. Me gustaría, antes de comenzar la exposición de hoy, como digo, vamos a seguir desarrollando ese texto de la Escritura que tiene tanta enseñanza para nuestras vidas. Me gustaría recordar algunas de las cositas que estuvimos viendo porque quiero ligarlas con lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Lo voy a hacer lo más breve posible, pero dijimos que la tentación de Jesús ocurría inmediatamente después de su bautismo y que marcaba el comienzo el inicio del ministerio público de Jesús. Jesús estaba en el anonimato, de repente aparece en el Jordán y ante la multitud de personas que había bautizándose, ocurre ese episodio que estuvimos viendo. De ahí inmediatamente el Señor lo lleva al desierto, el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Dice que el Espíritu Santo el que lo impulsa o lo lleva allí. Dijimos que no era Dios quien lo tentaba, sino que era el tentador, pero Dios pone a Jesús ante el tentador con un propósito. Y era totalmente indispensable porque Jesús tenía que salir vencedor y Satanás derrotado. Amén. Eso es lo que ocurre, como vimos. Pero por otro lado dijimos que, a diferencia de Jesús, que podía ser tentado solamente externamente, tenía que ser Satanás el que lo tentara, porque en su corazón, en su interior, él no tenía una naturaleza pecaminosa. Nosotros, tú y yo, sí. Nosotros somos tentados no solamente por Satanás y el mundo, sino también por la carne que tenemos en nuestro interior, que no ha sido redimida. La palabra tentación en el original hebreo y en el griego dijimos que significaba prueba y que Dios la permitía en su soberanía para que pasemos por pruebas, para que nuestros corazones sean probados. Amén. Obviamente nuestra actitud, cómo nosotros reaccionemos o accionemos ante la tentación, pues se convertirá en una prueba a superar o una tentación para la caída. Amén. Una ocasión para la caída. También dijimos que la tentación no es pecado, sino lo que hacemos, si al final es que caemos en ella. Y aquí hay un punto clave que estuvimos viendo, que las tentaciones muestran los deseos de nuestro corazón. Ya sea que caigamos en ellas o no, cuando nos sentimos atraídos o seducidos por algo, cuando nuestro corazón se inclina hacia algo, se siente tentado hacia algo, eso revela que tu corazón ahí es débil, que tu corazón ahí se inclina hacia eso, por lo tanto está abrazando la idea de que eso es mejor que Dios, o puede ser que incluso haya un ídolo en tu vida. Entonces la tentación nos sirve en el sentido de que nos muestra por dónde cojea nuestro corazón, dijimos. Y aquí es el primer punto o el primer paso para enfrentar la tentación. Hoy el título de la predicación le he puesto Venciendo la tentación. Hermanos, ya empezamos a ver el otro día cómo se vence la tentación y lo primero que teníamos que hacer, ¿qué era? A la luz de la debilidad que muestra mi corazón, yo pedirle a aquel que es poderoso para socorrer que me ayude a vencer esas tentaciones y que cambie mi corazón para que eso no sea una debilidad en mí, para que no hayan ídolos en mi corazón, para que no haya nada por encima de Dios. Amén. Por ahí tenemos que empezar, hermano. Es clave, porque tú puedes poner 400.000 límites, puedes poner
de todo tipo de límite en tu vida que si tú no trabajas en tu corazón, si tú no le expones tu corazón a Dios y le reconoces la necesidad que tienes en ciertas áreas, vas a seguir igual. Lo importante es que cambie el corazón, amén. Dijimos que cuando caemos en tentaciones es porque hemos decidido hacerlo, no porque hemos sido obligados, no nos ponen contra la pared y nos obligan, sino que nosotros somos los que decidimos caer en tentación porque nuestro corazón así lo deseó. Y fue mayor el deseo por suplir o por satisfacer, mejor dicho, esas concupiscencias que el deseo por Dios. Por tanto, lo peor que podemos hacer es no reconocerlo, excusarnos como somos expertos, ¿no?, en autoexonerarnos, en excusarnos, en decir, no, es que fue por esto, es que fue por aquello, fue por las circunstancias, fue por fulanito, fue por menganito, que me hizo que me airara. No es la mujer que me diste. No es el desierto ni es el jardín del Edén. No nos podemos excusar en esas cosas, es nuestro corazón. Por eso es de vital importancia que reflexionemos en aquello que nos tienta si queremos crecer en santidad. Por último, dijimos que tú y yo somos absolutamente dependientes de Dios, que somos ovejas, ¿verdad? No nos olvidemos de eso nunca y que por eso necesitamos constantemente orar por muchísimas cosas, pero una de ellas porque somos tentados y no tenemos fuerzas en nosotros mismos para resistir la tentación. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor y Salvador, que es el que nos socorre. Amén. Y se nos ha dado una salida para cada tentación, se nos ha dado al vencedor para que venzamos, aquel que es poderoso para socorrernos, hermano. Dios a sus escogidos nos va a proveer de gracia suficiente para que la tentación no nos separe eternamente de Él. Amén. Así que en el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver cada una de las tentaciones que Satanás le puso al Señor Jesús. Eso no lo vimos el otro día, solamente las leímos. Veremos cómo a través de ellas actúa Satanás, cuál es su objetivo, cuál es su propósito, cuál es su meta, su campo de batalla. Y también vamos a ver cómo enfrentó Jesús la tentación, para ver cómo nosotros podemos enfrentar la tentación. Amén. Así que con todo esto en mente, vamos a orar. Pero primero quiero que leamos Lucas 4, 1 al 13. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar, hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana, que tú abras nuestro corazón y que nos ayudes a ver, Señor, la necesidad que tenemos de ti, primero para vencer las tentaciones, Señor, cómo Satanás juega en nuestras vidas, cómo Satanás nos tienta, cómo nuestra carne es un aliado de Satanás, Señor, y cómo tú nos diste ejemplo de cómo combatir las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría en el día de hoy. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra hoy traiga esa fortaleza y sabiduría a nuestras vidas que necesitamos para caminar cada día. Glorifícate, Dios mío, en tu iglesia hoy, Señor. Amén, amén y amén.
Bueno, después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, hermano, se dice rápido, estamos tan familiarizados con esta historia que a veces no pensamos el gran sacrificio que hizo Cristo ayunando 40 días. Yo no sé vosotros, yo personalmente soy malísimo ayunando. Cuando pasan largas horas sin comer algo, parece que me muero. Me pasa generalmente en la mañana, voy a tener que cambiar los hábitos. De hecho, esta semana he empezado justo a cambiar los hábitos porque me tomo un café muy temprano en la mañana y poco más, sobre las 9, y a la hora que voy a recoger a Sofía al colegio, no puedo con mi cuerpo, me voy arrastrando, porque no como nada. Soy malísimo y aparte, por ejemplo, cuando he intentado hacer ayunos de 1 o 2 días, enseguida con el problema que tengo de migraña me empieza a doler la cabeza. No sé, hermanos, vosotros cuánto ha sido el máximo de días que habéis ayunado, pero 40 días, 40 días. Disculpadme, los del sonido, ¿podéis bajar un pelín el general? Porque hay mucho eco. Pero Jesús, hermano, no era un ente especial, no era, hermano, estamos hablando de que sí, él tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero él estaba sometido completamente a un cuerpo humano, o sea, él experimentó el ayuno como uno de nosotros. 40 días y 40 noches él estaba realmente pasándolo mal. Y hermano, él no ayunó como muchas veces hacemos los cristianos. Hoy en día los cristianos modernos ayunan para echarse fotos en Instagram, día 3, día 10, día 14. Y así vamos por la vida, ¿no? Alardeando de nuestros éxitos espirituales. Jesús tampoco, hermano, ayunó para martirizarse, porque hay gente que le encanta martirizarse. Tampoco para batir el récord de ayuno de Daniel, que era 21 días. No, hermano, Jesús ayunó porque se lo dijo su Padre. En su misión al Espíritu, Él hizo 40 días de ayuno. Esto no tiene que servirnos a nosotros para que, si Jesús ayunó 40 días, yo tengo que ayunar 40 días. No haga esa locura, hermano. Si el Señor te lo manda, sí. Si no, no lo haga. Además, seguramente que aquel que lo hace luego va a publicar un libro de cómo hacer un ayuno de 40 días como nuestro Señor Jesús. Así somos, hermano. Jesús se sometió porque el Espíritu se lo dijo. Y claro, como humano, él tenía que confiar en que Dios le sostendría de principio a fin, porque ayunar 40 días y en el desierto, no en tu casa con un sofá con aire acondicionado, es mucho más difícil todavía. En ese momento de debilidad más intensa, física, en su cuerpo, pasados esos 40 días, así es lo que la sensación que nos transmite el texto es que fue en ese momento cuando Satanás viene con estas tentaciones. Dijimos que durante esos 40 días es tentado, pero parece ser que estas tentaciones que nos presentan los evangelios son justo al final de este periodo. Se le acerca a Satanás y le dice en el versículo 3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Cuando tú lees eso de primeras, te pudiera parecer que lo que le está diciendo Satanás es demuéstrame que tú eres el Mesías. Si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, convierte esta piedra en pan. No era eso lo que le estaba diciendo. La traducción literal en el griego lo que le dice, por cuanto tú eres el Mesías, haz esto. Tú tienes poder para convertir esas piedras, en este caso era una piedra, en pan. Por cierto, esta tentación, hermano, es exclusiva de Cristo. Satanás no va a venir a nosotros diciéndonos convierte esta piedra en pan. Nosotros como mucho podemos convertir pan en piedra, pero piedra en pan no, ¿verdad? ¿A que no, Juan? No podemos. Pues, hermano, esto nos muestra que realmente Satanás tenía, porque he leído a veces algunos comentarios bíblicos que dicen Satanás todavía no sabía quién era Jesús. Sí lo sabía, el texto nos muestra que sí. No le estaba diciendo demuéstramelo, no, al contrario. ¿Por qué fue Satanás al desierto? ¿Qué dije el otro día? No nos creamos tan importantes, no es Satanás quien viene a tentarnos a nosotros, vienen los demonios, se aprovechan de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, nos ponen cosas en bandeja, pero no Satanás mismo. Satanás no es omnipresente como Dios. Va a venir expresamente a tentarte a ti donde esté, pero con Jesús sí.
porque sabía quién era Él. En la respuesta de Jesús no se ve una argumentación a favor de que yo soy el Mesías. No dice nada acerca de eso, no tiene que demostrarle nada a nadie. En este caso, Satanás sabía. ¿Y Jesús tenía el poder para convertir piedra en pan? Sí, ¿verdad? De hecho, conocemos el episodio todos, que más adelante no es que convierta piedras en pan, es que de la nada, porque, vale, sabemos que eran 5 panes y 2 peces, pero es que la cantidad de panes y peces que salieron de ahí, ¿de dónde salieron realmente? De la nada, porque Él es el creador. Él podía hacerlo perfectamente. ¿Por qué entonces en ese momento no podía convertir esa piedra en pan? El poder lo tenía y alimentarse era algo lícito, no era pecado, pero el pecado era usar su poder fuera de la voluntad de su Padre y saltarse el ayuno que el Padre le había dicho que hiciera, porque eso es lo que entendemos que sucedió. Eso sí era pecado, y por ahí es por donde iba Satanás. Así que lo que Satanás ni más ni menos estaba haciendo era incitar a que Jesús actuara por su cuenta. Es decir, que desobedeciera a las indicaciones del Padre y por lo cual estaría pecando. Lo que estaba diciendo es: independízate de tu Padre. Haz una declaración de independencia. Tú puedes hacer esto solo sin la necesidad de obedecer a tu Padre. Tienes el poder. Yo puedo hacer esto solo y a mi manera, y esa manera puede ser más sencilla. No hace falta que pases por tanto sufrimiento. Pero sabemos, hermanos, que Jesús siempre actuó en completa sumisión a las órdenes de su Padre, en completa dependencia a Él. Juan 6:38 nos dice lo siguiente. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, está hablando humanamente, hermano, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:30, la Nueva Traducción Viviente, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Por esa razón, Cristo somete sus poderes divinos a la voluntad del Padre, como nos muestra en Filipenses 2, 6 al 7, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y cuando dice se despojó no es que dejó de ser Dios, sino que hizo a un lado sus atributos, sus poderes, y entonces tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Satanás pretendía que Jesús se independizara del Padre, es decir, que se rebelara al plan del Padre, que tomara su propio camino. Y envolvió, hermanos, esta tentación en papel de regalo, como hace siempre con nosotros, lo pinta todo de color de rosa, muy bonito. Pero detrás de ese papel de regalo hay unas consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Y cuando viene a nosotros, nos viene a decir cosas como: ¿para qué sufrir tanto? En el caso aquí de Cristo, ¿no? Tú tienes poder para convertir piedras en pan, ¿para qué sufrir? Puedes hacer lo que tienes que hacer sin necesidad de pasar tanto sufrimiento. Sabemos que detrás de las tentaciones hay veneno mortal, porque todo lo que sale de la boca de la serpiente es veneno, hermano, todo absolutamente. Por otro lado, en esta primera tentación, yo veo que el diablo estaba intentando hacer que Jesús desconfiara de su Padre, de su amor, de su bondad, de su provisión. Habían pasado 40 días. Yo no sé si el Padre en algún momento le dijo tienen que ser 40 días, simplemente le dijo ayuna, y en ningún momento, hasta ese momento que viene Satanás, a lo mejor ni le había dicho ya, te queda solo un día, te quedan horas. No, él estaba esperando a que el Padre le dijera algo posiblemente. Y el Padre todavía no le había dado de comer. Recordamos que en el bautismo, ¿qué palabras se escuchan del Padre cuando se rasgan los cielos? Tú eres mi Hijo amado. Y viene Satanás justo a decirle: ¿realmente tú eres el Hijo amado? ¿Por qué Dios no te provee? ¿Por qué Dios se ha olvidado de ti? Y esa misma estrategia es la que utilizó en el Jardín del Edén, con Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, poniendo en duda a Dios, poniendo en duda la confiabilidad, la bondad, el amor de Dios. Del mismo modo, hermanos, Satanás
hace un ataque directo a nuestras vidas en esta manera, queriendo poner dudas en nuestros corazones acerca de que Dios realmente es confiable, de que Dios realmente es amoroso, de que Dios realmente es bondadoso. Y, ¿sabes? Se aprovecha de los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando pasamos por escasez, por dificultad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando estamos en medio de una enfermedad y esa enfermedad pasa y pasa el tiempo y parece que no se acaba. En medio de todas esas circunstancias está Satanás intentando que compres la idea de que Dios no es confiable, de que Dios no te ama, de que Dios no es bondadoso. Te dice cosas como: mira al Señor por lo que te está haciendo pasar. Si realmente te amara, no te dejaría pasar por eso. ¿Cuántos no han escuchado alguna vez eso? Lo digo obviamente no audiblemente, pero sí en tu mente, en tus pensamientos. Esas son las palabras de la serpiente. Dice en 2 Corintios 11:3, en la Biblia de las Américas: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fijaros lo que dice aquí, vuestras mentes, en la Reina Valera dice vuestros sentidos, pero en la Biblia de las Américas he usado esta porque es mucho más correcto el término, mentes, porque es nuestros pensamientos, donde somos engañados, se han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque la batalla de Satanás, hermanos, contra nosotros es una batalla que se juega aquí, en nuestras mentes. El objetivo de Satanás, hermanos, es precisamente cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y lo hace cómo? Por eso es el padre de mentira. A través de las mentiras, de los engaños, ese es el poder que él tiene. Es un experto con la mentira, con el engaño. Y Satanás sabe, hermanos, que si logra entrar en nuestras mentes y, como decimos coloquialmente, cambiarnos los muebles aquí arriba, los pone en otro sitio, los cambia de lugar, te cambia lo que tienes aquí, entonces ha conseguido cambiar tu manera de vivir, tu manera de actuar, porque nosotros actuamos en base a lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como tú piensas, así tú vas a actuar, así vas a conducirte por la vida. Todas nuestras acciones, hermanos, van precedidas de un pensamiento, de una manera de pensar. Tú no actúas, no es una cosa del azar, yo hago esto por azar. No, tú haces eso porque tú has pensado hacer eso. Incluso cuando a veces, ¿cuántas veces hemos dicho esa frase o hemos visto a alguien que ha hecho una locura y decimos, lo ha hecho sin pensar? Mentira. Ha pensado, lo que pasa es que no ha pensado lo suficiente o no ha pensado bien, pero ha pensado. Sí que ha pensado, pero muy rápido y muy mal. Pero todo lo que hacemos va precedido de un pensamiento. Así que no te excuses diciendo, uy, no sé ni por qué lo he hecho. Mentira, sí lo sabes. Párate y analiza y medita tu corazón por qué lo has hecho. Sí lo sabes, sí. Un fragmento del libro Hasta que ruja el león dice: en el Edén, Satanás no lanzó un ataque feroz contra Adán y Eva, utilizando su poder o fuerza para hacerlos caer. Satanás se acercó a ellos por medio de una conversación aparentemente inofensiva, pero que en realidad estaba cargada de falsedad. Y fue producto de esa conversación y de esas mentiras que se produjo la derrota de ambos. De igual manera, cuando Satanás se acercó a Cristo para tentarlo en el desierto, él no lo hizo por medio de un despliegue de poder, sino a través de una conversación y distorsionando una vez más la revelación de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Eso es ni más ni menos lo que hace Satanás. Francis Schaeffer, uno de los grandes teólogos del siglo XX, que ya falleció, dijo: en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Siempre ocurre aquí. Obviamente sabemos que la mente está vinculada a nuestro corazón. Cuando la Escritura habla de corazón, involucra nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento. Todo eso es el corazón del ser humano. Y ahí es donde perdemos la batalla. Uno de los embates más comunes de Satanás, como digo, hermanos, precisamente es este: hacernos dudar de la confiabilidad de la palabra de Dios. Cuando
cuando Satanás consigue hacerte dudar de lo que está escrito aquí, ya ha ganado. Ya ha ganado. ¿Y cuántas veces leemos la Escritura y a veces las cosas que vemos aquí no nos gustan tanto? Y Satanás, por viejo y por sabio, ve que no nos ha gustado y viene y empieza a comernos la cabeza. Y al final retorcemos la Escritura para que diga lo que yo quiero que diga. Somos expertos manipulando la Escritura. ¿Para qué? Para hacer lo que hay en nuestro corazón. En el momento en el que tú ya empiezas a dar lugar a eso, vas camino a la derrota. Nunca cuestiones la palabra de Dios. Y si la primera reacción que hay en tu vida, en tu corazón, es cuestionarla, somete esa reacción que tienes a la palabra. Satanás quiere que tú y yo tomemos las riendas de nuestra propia vida, que nos independicemos de Dios, haciendo las cosas en nuestra fuerza, a nuestra manera. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí a Jesús, hazlo a tu manera, a tu manera. Retornando al jardín del Edén, fijaros lo que ocurrió ahí, es curioso. Vemos lo que ahí logró Satanás en la mente de Eva. El ataque fue de la siguiente manera, fue a sus pensamientos. Le cambió el orden de los muebles, como he dicho. Primero, le cambió la idea acerca de Dios, luego acerca del árbol y del bien y del mal y de las consecuencias que tenía lo que iban a hacer. Primero, ¿cómo? Dios no quiere que seamos como Él. Y entonces cambió su idea acerca de Dios. ¿Por qué no quiere Dios que seamos como Él? Luego, acerca del árbol, le dice que su fruto les haría un gran bien, que ellos llegarían a ser como Dios. Y luego, acerca de las consecuencias, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente moriréis. Y la serpiente, que le dijo, ciertamente no morirás. Al final compraron las mentiras de Satanás, cambiaron sus pensamientos y ¿qué hicieron? Comieron. Eva compró las mentiras del enemigo. Y como las compró, pagó las consecuencias. Cayó en tentación. Nuestra mente, hermano, es muy compleja, súper compleja, pero al mismo tiempo es muy influenciable y manipulable. Súper manipulable, hermano. Es súper manipulable, hermano. No porque yo tenga aquí poderes especiales, pero si yo quisiera manipular aquí, ahora podría hacerlo. Y sé que muchos acabarían yéndose con una mentira que yo podría soltar aquí ahora mismo. Otros muchos no, pero yo sé que muchos sí. Así de manipulables e influenciables somos. Nicolás Tranchini en el devocional Un año de cambio lo expresa con una ilustración muy buena. Conocéis la Super Bowl, ¿verdad? En Estados Unidos el deporte rey es el fútbol americano, por encima de la NBA, del fútbol que nosotros conocemos. Bueno, la Super Bowl reúne en la final una cantidad de gente impresionante, todas las televisiones acaparan ese evento, hasta el punto que tener un anuncio de tu marca, de tu empresa, en esa final, en televisión, 30 segundos de anuncio, ¿sabéis lo que cuestan, hermano? $6 millones. Es un disparate. Imaginaros, casi 6 millones de euros. Por 30 segundos. Bueno, pues lo pagan. ¿Sabéis por qué lo pagan? Porque están plenamente convencidos que en 30 segundos son capaces de venderte una idea y que la compres. Y la gente se convence con 30 segundos, no hace falta más tiempo. Así somos. Dice Nicolás también aquí en el devocional, ¿no te ha pasado que estás mirando una película de acción? Me encanta este ejemplo, es buenísimo. Dice, y de repente, sin pensarlo demasiado, te encuentras deseando que el personaje principal, que es un experto ladrón de banco, salga airoso en un atraco. ¿Quieres que robe? ¿Quién nos ha visto ahí, hermano? Pues yo me he visto ahí. Piénsalo un segundo, estamos apoyando emocionalmente a un ladrón. Ole ahí.
¿O cómo logran los productores de Hollywood que nos pongamos del lado de un hombre sediento de venganza que quiere asesinar a decenas de personas justificando sus acciones bajo la excusa de que alguien ha matado a su esposa? Venga, va, al siguiente, mátalo, venga, venga. Estamos deseando que mate al siguiente y que llegue al que dio la orden. Y eso ha pasado sin darnos cuenta. Estamos viendo la película y nuestra mente ha hecho así. Y hemos comprado la idea de que queremos que mate a todo el mundo. Para que veáis lo manipulables que somos. Y todavía, después de esto, hermanos, somos capaces de subestimar a Satanás. Y Satanás es mejor que cualquier guionista de cualquier película de Hollywood y de cualquier anuncio que pueda ver en la tele. Tiene una licenciatura en marketing. No subestime a Satanás. Nunca. No sé si le habéis bajado el volumen por fuera, pero ahora... Si le podéis subir un poquito, porfa. Repito nuevamente este texto que he leído de 2 Corintios 11:3, en la Biblia de las Américas. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza a la devoción a Cristo. Así que, hermanos, Satanás está buscando constantemente la manera de infiltrarse aquí arriba. Aquí. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto súper bien, que es el rey David cuando censa al pueblo. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 21, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí no es que tomó posesión de David, que David se endemonió y que de repente entonces hizo esto. No, es que en su mente consiguió infiltrarse y hacer que David censara al pueblo cuando Dios le había dicho claramente: ni se te ocurra hacer esto, porque va a haber gravísimas consecuencias. ¿Y qué pasó? Se infiltró, cambió los muebles y David censó al pueblo de Israel. ¿Y sabéis qué pasó? Murieron 70.000 israelitas. Nosotros, hermanos, no somos tentados solamente, como decía, externamente, sino también internamente. Como decía, portamos un cadáver, nuestra carne encima, que es el mejor aliado de Satanás. Fíjate lo que dice la Escritura en Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley ¿de qué? De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra mente, hermano, está siendo bombardeada externa e internamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso dice la Escritura, en Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es, ¿qué es? En cartagenero, ¿cómo es? Decirlo vosotros, así no lo digo yo. Necio, vale, necio. Mas el que camina en sabiduría, ¿qué dice? Será librado. Y esto es lo que hizo Jesús, caminar en sabiduría. ¿Qué es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Poner la voluntad de Dios por encima de todo lo demás. Innegociable. Por eso fue librado. La respuesta de Jesús a la primera tentación fue Lucas 4:4. Escrito está. Ya está. Escrito está. No hay más que hablar. Está escrito. Es la voluntad del Padre esto. Punto. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Con esto Jesús fue muy contundente. Le estaba diciendo que mucho más importante que comerse un pan era obedecer la palabra de su Padre. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que realmente nos da vida, no lo físico, sino lo espiritual. Necesitamos lo físico, sí, pero por encima de lo físico es la obediencia a Dios. En la palabra de Dios, hermanos, se encuentra la sabiduría y todo lo que contradice a la palabra de Dios, todo lo que contradice a lo que aquí nos ha sido revelado, ¿sabes cómo lo llama la Escritura? Santiago 3:15. Dice, esa sabiduría, realmente no es sabiduría,
Dice, no desciende de lo alto, sino que es, fijaros lo que utiliza para hablar. Terrenal, animal, diabólica. Todo lo que tu corazón te habla y Satanás te habla, que no sea lo que Dios dice en su palabra, es terrenal, animal, diabólico. Jesús, como respuesta, usó un texto de la Escritura que se encuentra en Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, hablándole a Israel, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús estaba citando literalmente las Escrituras del Antiguo Testamento, que es las que tenían en ese tiempo. Y concretamente este texto de Deuteronomio, que se encuentra en el contexto del pueblo de Israel en el desierto, en donde Dios, a pesar del pueblo de Israel, a pesar de que, bueno, ya conocemos la historia, Dios aún así es su proveedor, les da el maná, les da el alimento físico, pero a pesar de haberle dado ese alimento especial que lo creó de la nada, bueno, ellos siguieron desobedeciendo y por causa de no obedecer a la palabra de Dios, ¿qué cosecharon? Muerte. Toda esa generación murió, se alimentó de pan o de maná, pero murió. Porque lo que te da la vida realmente es la palabra de Dios, no el alimento. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús, no necesito pan, necesito obedecer la voluntad de mi Padre. Jesús se negó a actuar por iniciativa propia, en total confianza en el amor de su fiel Padre, en el cuidado del Espíritu, eligiendo mantenerse en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el primer Adán? Permitió que Satanás cuestionara la palabra de Dios. Bueno, y ahí comenzó a perder terreno. Cristo no, escrito está. No le dio ni un poquito de terreno a Satanás. Y ahí comenzó su victoria. Jesús compró la verdad y no la vendió. Dice en Proverbios 23:23, compra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La sabiduría, caminar en el temor de Dios, la sabiduría que nos muestra el Señor en la palabra, la enseñanza en la doctrina y la inteligencia, el sentido común, que nos han mostrado también en la Escritura y que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que eso, cómpralo y no lo vendas. Del mismo modo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y ese es el primer paso a la victoria, en medio de la tentación. Pasamos a la segunda tentación. Satanás fracasa en su primer embate, pero no se da por vencido y viene con una nueva tentación. Lucas 4:5 dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyas, o tuyos, perdón. Yo me imagino aquí, no sé cómo sería, una especie de pantalla imaginaria de plasma gigante, le pone la visión de todo el mundo ahí a Cristo y se lo ofrece. MacArthur dice, me encanta, dice, es verdad que las Escrituras llaman a Satanás el dios o príncipe de este mundo. No obstante, eso está en 1 Juan 5:19, no obstante eso no significa que literalmente sea el propietario, sino más bien que es el gobernante del sistema mundial perverso que domina a las naciones del mundo. Ese es Satanás. En realidad él no era propietario de eso. Está ofreciendo algo que ni siquiera era suyo. El mundo entero, dice, está bajo el poder del maligno, pero ¿por qué? Por su sistema perverso que domina a las naciones del mundo. Así que este dominio de Satanás tiene que ver con el hecho de que el mundo ha comprado, ¿qué? Sus mentiras y ha rechazado la verdad de Dios. Dice Miguel Núñez, lamentablemente no solo los incrédulos han comprado las mentiras de Satanás, sino que aún los hijos de Dios hemos comprado sus mentiras en algún momento de nuestras vidas. La única diferencia está en cuántas mentiras hemos comprado, el tamaño de las mentiras que creemos y cuántas de esas mentiras han transformado nuestra manera de vivir. Es así, hermano, es así.
Satanás realmente le estaba ofreciendo a Jesús algo que no era suyo, él no era el propietario. De hecho, si aún le hubiese adorado, que no iba a ocurrir, no le hubiera dado nada. Mentira, porque Satanás solamente sabe mentir. Y el propósito de Satanás con esta tentación era ofertarle, ¿qué? Un plan a bajo costo. Un camino fácil, un atajo rápido para conseguir su objetivo, de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, tomar un camino diferente al de Dios, por muy bonito que parezca, es otra vez una declaración de independencia. Me independizo de Dios. Proclamo en alta voz de que yo soy más sabio que Dios. Y eso es lo que va a hacer Satanás, proponernos caminos. Decía hace un momento que Satanás tenía una licenciatura en marketing, ¿verdad? Pues tiene también otra en ingeniería de caminos. Él y nuestra carne constantemente están construyendo caminos nuevos, diferentes, que lucen muy bien, pero son diferentes a los caminos de Dios. Por lo tanto, son caminos de muerte. No hay ningún camino de Dios que sea mejorable. Es una imposibilidad que algo que Dios dice se pueda mejorar. No te creas más listo que Dios. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Fíjate que no dice camino erróneo, no es un camino de error, de tropiezo, no, camino de muerte. Todo lo que sea salirse del camino de Dios es muerte. Tenemos que tener muy presente, hermanos, que no todo lo que aparentemente va a mejorar nuestra condición actual es necesariamente una bendición que Dios nos está trayendo a nuestras vidas, porque a veces los cristianos somos tan ingenuos que en cuanto vemos algo bonito y fácil, uy, esto es una bendición de Dios, esto es de Dios. Esa frase, ¿cuántas veces hemos dicho esa frase? Esto es de Dios. Sí, del Dios de este mundo, porque de Dios el que está en las alturas no, desde luego. Por ejemplo, cuando el banco te concede un préstamo que parecía imposible que te lo dieran, puede ser que Dios lo haya permitido, o puede ser que no, pero no puedes correr a firmar creyendo que es una bendición que Dios te ha mandado. Tendrás que orar, tendrás que pedirle sabiduría a Dios, discernimiento para saber si realmente eso viene de Dios o no. No digas rápido esto es de Dios, porque a lo mejor es de Satanás. No espiritualicemos todas las cosas con tanta rapidez, hermano, porque así somos y así nos va. Así que nuevamente con esta segunda tentación, Satanás quería frustrar el plan de Dios, como todo lo que quiere hacer Satanás, ¿verdad? Y en medio de esta tentación vemos un detalle particular. Satanás muestra su corazón, su motivación, quería la adoración. Lo que quiere desde el principio, ser como Dios, recibir la adoración de Dios. Dice, si tú haces esto, si tú me adoras, entonces yo te doy esto. El deseo de Satanás es ese. ¿Sabéis cuántas falsas religiones hay en el mundo? 4.200. Y obviamente son por muchas razones, pero una principal es porque Satanás está detrás de ellas, promoviéndolas. ¿Para qué? Para ser adorado Él. Ante esta segunda tentación, Jesús volvió a parar a Satanás en seco. Lo para en seco y nuevamente le cita la Escritura. ¿Por qué le para en seco? Porque le dice en Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, déjame en paz ya. Escrito está, que no voy a negociar contigo, que lo que dice la palabra es lo que yo voy a hacer y punto. No hay otra posibilidad. Deuteronomio 6:13 dice, Jesús tenía claro, aquí está usando un texto también de Deuteronomio en 6:13, y aquí lo que Jesús estaba diciendo es que este es el único plan posible, no me voy a salir de ahí. No voy a coger un atajo ni un camino que luzca más fácil. Si este es el camino que Dios ha marcado, yo voy con Él hasta el final. Es el camino perfecto, no hay otro camino. Cueste lo que cueste. Y esa debe ser, hermano, nuestra determinación y nuestro compromiso. Por eso Jesús decía a sus discípulos, le advertía y le decía, si alguno de ustedes, Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo,
tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Muriendo, hermanos, a nuestros caminos, muriendo a nuestros pensamientos, muriendo a nosotros mismos, obedeciendo su palabra en todo tiempo, en todo momento. Pasamos a la tercera tentación. Fracasa 2 veces, 2 intentos, 2 fracasos, pero Satanás vuelve a la carga, no se da por vencido, retorna con una nueva tentación. Lucas 4:9 dice que le llevó a Jerusalén, no sabemos cómo esto ocurrió, pero le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y fijaros aquí que cuco, Satanás, cuando dice, porque escrito está, anda, míralo el tío. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como había visto que Jesús decía, escrito está, dice, voy a cambiar la estrategia y ahora voy a decirle yo, escrito está, a ver si así me compra la idea. ¿Y sabéis qué? Satanás utiliza un fragmento de la Escritura, el Salmo 91, que precisamente es un salmo mesiánico en donde habla de la protección de Dios al Mesías. Mira si sabe bien la Biblia. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Parecía bíblico, ¿verdad? Pero no lo era. Su intención y su motivación no lo era. Estaba tergiversando la Escritura, la estaba usando mal. Como nos pasa muchas veces a los cristianos, que tergiversamos la Escritura, a veces por ignorancia y a veces a conciencia. Como decía Paco el otro día, tenemos que pasarlo todo por el filtro de la palabra. Todo por el filtro de la palabra. Todo, hermano. Cuando tú no pasas algo por el filtro de la palabra, entonces estás abocado al fracaso. Pero cuando pases por el filtro de la palabra, las cosas, como decía antes, te vas a encontrar con una disyuntiva. ¿Lo obedezco? ¿No lo obedezco? No tendríamos que estar en esa disyuntiva si desde un principio hacemos el compromiso con la verdad, de decir, yo obedezco a mi Dios aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque de primera me choque a mi carne y se resista, yo voy a obedecer a mi Dios. Aquí está la clave, hermano. Cuando nosotros decidimos abrazar las mentiras del enemigo y caer en tentación, es porque tu corazón o mi corazón ha amado más a eso que a Dios. Tenemos que tener un compromiso con la verdad que sea innegociable. Compra la verdad y no la vendas. Si te amas más a ti mismo, bueno, retorceremos la Escritura, dirás lo que nosotros queremos que digan, nos convenceremos de las mentiras del enemigo, buscaremos a alguien que apoye nuestra idea, incluso un hermanico, y posiblemente no vaya al pastor, vaya a un hermano que a lo mejor lleva 2 semanas en el Evangelio. ¿Por qué va a buscar a alguien que te diga lo que quiere escuchar? ¿Qué pretendía Satanás con esta tercera tentación? Bueno, si Jesús se tiraba de ese pináculo del templo, podían pasar 2 cosas. Primero, que Jesús muriera, y entonces el plan de Dios se acabaría. Sabemos que era imposible. O segundo, que Dios lo rescatara, y entonces Jesús habría dejado de someterse al plan y voluntad de Dios y hacer que Dios fuese, ante esa situación de peligro, a rescatarlo. Del mismo modo, Satanás utiliza este tipo de tentación con nosotros. Como bien dice MacArthur, este tipo de tentación es quizás la más sutil y peligrosa de las 3, porque al parecer anima a las personas a ejercer fe en Dios. En realidad, de manera arrogante y descarada, exige cosas de parte de Dios, convirtiéndolo en un genio utilizable que concede todos los caprichos de las personas, el genio de la lámpara. Hay muchos falsos cristianos dentro de las iglesias que realmente no aman a Dios, aman al genio de la lámpara, que le conceda todos sus caprichos y deseos. Eso es lo que ellos quieren. Ese no es el Dios que nosotros vemos en la Escritura. Te has fabricado un Dios a tu imagen. Satanás fue el primer falso maestro de la falsa herejía conocida como superfe.
De ahí viene el declaro, decreto y todo lo demás. Que al final usa a Dios como el sirviente. El genio de la lámpara que cumple mis oraciones, mis deseos, todo lo que se me ocurra a mí, Señor, hazlo. Madre mía, qué arrogancia, qué soberbia. Hermano, la verdadera fe en Dios se somete humildemente a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos enseña el Señor a orar? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En todo. Si tú oras y esa frase no está en tu oración y en tu corazón, esa oración es basura. Así te lo digo, hermano. Si tú no oras diciendo, hágase tu voluntad, Señor, tu oración va mal encaminada. Lucas 4:12, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dicho está. Yo no sé si aquí el Señor, con ironía, en vez de escrito está, dijo dicho está, pero viene a ser lo mismo. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nuevamente, recurre a la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. No le suelta un párrafo interminable aquí Jesús a Satanás, va directo al grano y le dice, no voy a desobedecer la voluntad del Padre, no tengo más que decir, te puedes ir ya. Y Satanás no tuvo más remedio que decir, no tengo nada que hacer, me voy. Y se fue por un tiempo, dice, lo cual quiere decir que volvió. Porque si algo tiene Satanás es que es un enemigo incansable. El cansino histórico. Bueno, llegado aquí, hermanos, hemos visto las tres tentaciones, hemos visto cómo opera Satanás, cuál es su objetivo, también hemos visto cómo Jesús actúa ante la tentación, pero quiero que cerremos lo que queda de exposición, no mucho, concretando de qué manera nosotros debemos actuar ante la tentación, profundizando un poquito más en algo que ya hemos ido desarrollando. Y quiero que vayamos al principio del texto, Lucas 4:1. Hay quizá aquí un detalle que pueda pasar desapercibido y es absolutamente clave en todo. Lo he dejado justo para el final de estas dos exposiciones. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, quédate con esa frase, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Aquí está la clave de todo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué decíamos en la anterior predicación? Que una de las analogías que Dios usa para con nosotros es la de ovejas, ¿verdad? Por lo dependientes que somos de Él, en todo. ¿Qué hacemos nosotros continuamente? ¿Cuál es la tendencia natural de nuestro corazón? Independizarnos. Creernos autosuficientes, tomar nuestras propias decisiones. ¿Ok? Bueno, llenarse del Espíritu es reconocerse oveja. Llenarse del Espíritu es convencerte a ti mismo de que eres oveja. Es continuamente hacer una declaración no de independencia, sino de dependencia. Llenarse del Espíritu es declarar, soy dependiente de ti, Señor, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hasta que me vaya contigo. No hay otra manera de vencer la tentación. No hay. Tenemos, hermanos, que reconocer que nuestra mayor necesidad es vivir bajo el control y el dominio del Espíritu Santo en dependencia de Él. Hacer un compromiso de vivir así. No hay otra manera. Ese debe ser nuestro objetivo constante, la búsqueda de por vida de cada hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Vamos aquí a aclarar algunas cosas, porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Obviamente no puedo meterme a fondo aquí, pero unos simples matices. Cuando la Biblia no habla del Espíritu, toca diferentes términos. Con referencia a nosotros, habla de la regeneración del Espíritu, la morada del Espíritu, el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu. Bueno, la regeneración, la morada, el sello y el bautismo son cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros y nosotros ahí no tenemos nada que hacer, no tenemos ninguna implicación, ni la Biblia nunca nos llama a que las procuremos. Nunca. En cambio, cuando habla de la llenura, sí tenemos que procurarla. Nosotros tenemos que hacer algo para ser llenos. Ahora bien, hay dos tipos de llenura en la Escritura. Está la que ocurre en ocasiones
para habilitar a la persona, dándole empoderamiento para una labor específica. Lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Y en parte es lo que aquí vemos con Jesús, ¿no? Porque Jesús no es que no viviera lleno del Espíritu desde que nació, como Juan el Bautista. Pero ¿por qué dice que desciende el Espíritu como paloma sobre él y se posa? Es como que lo empodera para lo que a partir de ese momento le venía, que era su ministerio y todo lo que iba a enfrentar, comenzando por las tentaciones. Es como que viene el Espíritu Santo y le da ese poder para enfrentar todo lo que ahora iba a vivir. Pero hay otro tipo de llenura que es a la que nosotros somos llamados y es la que nosotros debemos procurar. Y esa, hermano, es ni más ni menos que un estilo de vida de sumisión al Espíritu Santo. No te enredes, no haga de la llenura algo místico. La llenura simplemente es me someto a la palabra de Dios. Sumisión, control del Espíritu sobre mi vida. ¿Sabéis que en Efesios 5 hace un paralelismo entre embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu? ¿Qué pasa cuando tú te embriagas con vino? Que el vino se apodera de ti y tú no tienes control de ti mismo. Bueno, pues lo mismo es. Es como si el Espíritu Santo tomara el control de nuestras vidas. Me someto al Espíritu. Ya no tengo yo las riendas de mi vida. No camino por la vida por mi propia cuenta. No. Hago lo que el Espíritu quiere que haga. Eso es ser lleno del Espíritu. Y esa es la única forma de vivir bajo la sabiduría divina, en sumisión a la voluntad de Dios. Billy Graham, precioso siervo que se fue con el Señor, para mí, de los mayores ejemplos en cuanto a hombres. Dice, ser llenos del Espíritu no tiene que ver con cuánto yo tengo del Espíritu, como si se tratase de una sustancia divisible, sino con cuánto el Espíritu tiene de mí. Ahí está la clave. ¿Cuánto le cedo de mi vida? ¿Cuánto yo someto mi vida a lo que la palabra de Dios dice, a su voluntad? Resumiendo, hermano, yo lo he dicho en mis palabras, es declararte o reconocerte oveja, es declararme dependiente de Dios, someterme absolutamente a Él, cediéndole por completo el control de mi vida. Y esto es algo antinatural para nosotros. El ser lleno del Espíritu es algo antinatural, por eso tenemos que estar buscándolo constantemente, porque siempre tendemos a hacer que una declaración de independencia. ¿Cuál es el centro de control de nuestras vidas, hermanos? Nuestra mente, ¿verdad? Bueno, ser lleno del Espíritu es una sumisión de mi mente, de mis pensamientos, a los pensamientos de Dios. Una sumisión de mi mente a la palabra de Dios, a su voluntad. Fíjate lo que dice la Escritura, 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Someto mi mente a la verdad de su palabra y no a la mía. Y entonces no caeré. Generalmente Pablo utiliza la palabra andar en el Espíritu, más que llenura. Llenura me parece que aparece, si no me equivoco, en Efesios 5 y ya está, en base a lo que hemos dicho que es llenura. Pablo siempre utiliza andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Esas son las dos palabras que usa siempre en referencia al Espíritu. Bueno, sabéis que esa palabra traducida en el original, ¿sabes? Lo que dice es alguien que sigue una línea. Andar es alguien que sigue una línea. Imagínate que el Espíritu está ahí, marcando una línea y yo le sigo. Eso es andar en el Espíritu. No me salgo ni a izquierda ni a derecha, me mantengo en la línea que marca el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Someto mi vida a la línea que me marca el Espíritu de Dios. Una vida de sumisión. Hágase tu voluntad.
Esa llenura de Cristo la vemos en su respuesta a la tentación, porque Él seguía esa línea, y esa línea era, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ni le doy lugar a mis pensamientos humanos, escrito está. Había una sumisión completa de Cristo y por eso salió victorioso. Y si nuestra vida, hermanos, se caracteriza por escrito está, significará que estamos sometidos a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu no es una vida para una élite espiritual, como nos quieren vender a veces algunos evangélicos. Una vida llena del Espíritu es una vida de sumisión factible para todo hijo de Dios. No es alguien que hace milagros, alguien que... No. Sumisión. Seguir la línea que marca el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Santiago nos exhorta y nos dice en Santiago 4, 7 y 8, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Punto. ¿Quieres la fórmula mágica, los 3 pasos para vencer la tentación? Aquí los tienes. Sométete a Dios y el diablo se irá. Escrito está. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Fijaros, esto es muy importante aquí. ¿Sabéis qué es doble ánimo? Lealtad dividida. Si tú tienes una lealtad dividida a la palabra de Dios, estás perdido. Estás perdido. Ahora, si tú eres de un solo ánimo y ese ánimo es, me someto a Dios, camino a la victoria. Debemos confrontar la mentira de Satanás con la verdad de Dios, hablarle la verdad a nuestros corazones y rechazar toda mentira. Por eso tenemos que estar sumergidos en la palabra todos los días de nuestra vida, constantemente. Empáchate de predicaciones, empáchate de la palabra, empáchate de libros cristianos y deja que toda esa enseñanza tome control de tu vida. Y rechaza las mentiras del enemigo. Alguien dijo en una ocasión, en tono de broma, que tendríamos la peor tormenta de polvo de la historia si todos los cristianos que descuidan sus Biblias las desempolvaran a la vez. Se liaría una tremenda, hermano. Y eso habla de lo triste que es, que tenemos muchas Biblias. El otro día hablando con Rebeca en la librería, me decía, yo no sé, pero se venden muchísimas Biblias. Compramos Biblias negras, marrones, azules, rosas, con la letra más grande, con la letra más pequeña, con índice, sin índice, con, yo qué sé, con cierre, sin cierre, con colores, blanco y negro. Hermano, no se trata de comprar Biblia, se trata de leer la que tengas. Me da igual la que sea, léela, estúdiala, vívela. Una investigación que se realizó hace unos años entre supuestos cristianos nacidos de nuevo revelaba que solo el 18% leen la Biblia a diario, no te lo pierdas. Y el 23% nunca la lee. Toma ya. El famoso evangelista Moody dijo, el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Todos los días necesitamos la palabra de Dios, hermano. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay algo más que veo, y me queda poco ya, como patrón a seguir en las tentaciones de Cristo. Él se sometió a las Escrituras, pero las citó. Y si las citó es porque se las sabía. Es decir, él memorizó
las Escrituras. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que tú y yo no tenemos necesidad de memorizar las Escrituras? ¿Qué te hace pensar eso? Tristemente, a día de hoy, la disciplina de la memorización de las Escrituras es una de las disciplinas espirituales más descuidadas por todos los cristianos. Si leer la Biblia se lee poco, imagínate memorizarla. Y hermano, el Señor nos insta, no es que nos motive a memorizar, sino que nos exhorta. Imperativo. Porque una verdad bíblica, hermanos, oportuna, que el Espíritu Santo trae a nuestras mentes en el momento indicado, puede ser el arma que marque la diferencia en una batalla espiritual. El Salmo 119 es una joya que te animo a que leas tranquilamente en tu casa. Tiene, no me acuerdo cuántos versículos, un disparate de versículos. Es larguísimo, hermanos, pero ahí vas a tomar conciencia de la importancia de las Escrituras, de memorizarla, de guardarla en tu corazón. Te voy a leer solamente un par de versículos. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú quieres no pecar contra Dios, guarda su palabra en tu corazón. Y para guardarla tienes que memorizarla. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven y el viejo y el adulto y el que sea. Aquí está hablando al joven, pero es para todos. Con guardar tu palabra. Es un mandato de Dios, hermano. Fíjate en Deuteronomio 11, 18 al 20, en la Biblia de las Américas. Dice, grabad. Fíjate cómo empieza, grabad. Grabad. Pues estas mis palabras en vuestro corazón, vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto, hermano, debería de ser un lema para nuestras vidas. Si mi mente no está repleta de las Escrituras, es imposible que sobrevivamos espiritualmente en este mundo lleno de mentiras y engaños. Por cierto, uno de los mejores legados, hermanos, que podemos dejarle a nuestro hijo es la memorización de las Escrituras. Y a mí no me gusta hablar de las cosas que yo hago, porque a veces parece que uno está alardeando, no me gusta. Pero quiero usarlo como ilustración. Con Sofía, obviamente con Luciano, porque todavía ni habla. Dice 3. Hasta ahora lo máximo que ha llegado a decir es 3. Pero Sofía, todos los días, cuando vamos al colegio, cada semana yo escojo un versículo o una porción de las Escrituras que tenemos que memorizar esa semana y la repasamos juntos. En la mañana, en la tarde, en la noche. Aparte del devocional que tenemos todas las noches juntos, ella toda la semana está memorizándose un versículo de la Escritura. Y sé que eso lo usará Dios para su vida. Un famoso teólogo que murió hace unos pocos años dijo en una ocasión con respecto a la importancia de la memorización. Fijaros lo que dijo, es bastante radical. Dijo, personalmente nunca pretendería pastorear una iglesia o guiar un programa de educación cristiana que no involucrara un programa continuo de memorización de los pasajes bíblicos más relevantes para las personas de toda edad. Vamos a empezarlo, hermanos, por cierto. Ya os iremos diciendo cosas, pero vamos a poner a la iglesia a memorizar versículos. Volviendo al texto de hoy, Lucas 4:13, dice, y ya termino, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Lo he dicho antes, pero hermanos, no nos relajemos, porque Satanás y nuestra carne no descansan, van a volver. Y debemos estar tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 26:41, cuando estaban los discípulos en Getsemaní, justo antes de que Él fuese crucificado, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, hermanos, es no bajar la guardia y poniendo los límites que sean necesarios. Como decía Jesús, sí, podía haber tirado también por aquí, pero el texto no arrojaba esto. Pero el Señor nos enseñó también a que pusiéramos límites. En el Sermón del Monte dice, si es necesario, arráncate el ojo, córtate la mano. Sabemos que no lo decía de forma literal. Es una manera de decir radicalmente, pon los límites que tengas que poner. Ahora, no te quedes solo en los límites, trabaja en tu corazón. Vela y ora, porque como dijimos en la anterior exposición, no es en tus fuerzas, es en las de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con su palabra, tenemos que someternos a ella, pero esto solo va a ser posible si tenemos un sentido de absoluta dependencia de Dios todo el tiempo. Y cuando tú tienes un sentido de absoluta dependencia de Dios todo el tiempo, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Orar. Si tú oras poco, es porque tú no tienes sentido de dependencia de Dios. No le busques las 4 patas al gato. No se trata de no tengo tiempo. No se trata de es que Dios sabe que voy a tope. No, se trata de que tú no tienes sentido de dependencia. El que quiere algo, ora aún trabajando, aún fregando los platos, aún en la ducha o en el coche conduciendo. Muchos no tienen a lo mejor la oportunidad de pasar una hora en oración tranquilo, encerrado en su habitación, pero sí pueden orar constantemente a lo largo del día en cualquier situación. Y eso habla de que tienes sentido de dependencia, te reconoces oveja y sabes que necesitas a Dios todo el tiempo. Velad y orad sin cesar. A aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias por este tiempo que ha sido un regalo para nuestras vidas, Señor. Tu preciosa palabra, Dios mío, tan maravillosa y, Dios mío, en la que podemos deleitarnos. Gracias, Dios, por mostrar el camino. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás ahí intercediendo por nosotros, como dice tu palabra, Señor. Te necesitamos, Dios mío, cada día. Que, Señor, esta palabra sirva para eso, para traer sentido de dependencia en ti, Señor, y la necesidad de andar en línea, Señor, con tu Espíritu. Diciendo siempre escrito está, sometiendo todos nuestros pensamientos a tu palabra, a tu voluntad, comprando la verdad y no vendiéndola, Señor. Rechazando toda mentira de este mundo, Satanás, Señor, de nuestra carne. Glorifícate en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos vivirla, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios mío. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermano.